Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2384, que habla del divorcio. Hemos dedicado ya, si no me equivoco, 2 programas a esto, o 3 programas creo. Los últimos eran sobre el tema de la separación, distinguíamos divorcio de separación. También hablamos en algún programa anterior la distinción entre divorcio y nulidad matrimonial. En este punto 2384 que abordamos hoy, se quiere como explicar de una manera ya, digamos, frontal el porqué del rechazo de la revelación cristiana al divorcio. Es entrar ya un poco en la explicación, porque el primer punto no era más que constatar que Jesucristo, pues había muchos pasajes evangélicos en los que se ve que la voluntad de Jesucristo era contraria, etcétera, pero no se había explicado todavía hasta este punto que abordamos hoy un poco los porqués, ¿no? Las razones por las que la moral cristiana, la moral católica, rechaza el divorcio. Bueno, pues vamos a ello. Es el punto 2384. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Bueno, pues viene después una cita de un santo padre, de San Basilio, pero la leeremos después. Vamos a intentar desgranar pues el contenido de este punto, que lo primero que hay que decir es que somos conscientes de que cuando hacemos esta afirmación, pues hacemos una afirmación muy contracultural, muy contracultural. La Iglesia, cuando proclama la inmoralidad del divorcio, es consciente de que se pone el mundo por montera para decir esto hoy en día. Esto de decir que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, como dice aquí. Y no digamos nada, lo que dice que después el que se divorcia y se casa con otra persona está en situación de adulterio público y permanente. Madre mía, claro, es que decir esto, es que hay que tener mucha libertad para poder decir esto. Es que es difícil, Es difícil mantener una verdad de este calado, esto de que el divorcio es una ofensa grave, pues contracorriente, ¿no? Es contracultural totalmente. ¿A dónde va la Iglesia? Tendrá que adaptarse a estos tiempos, ¿no? No puede seguir así, haciendo afirmaciones. Se va a quedar sola, No se van a quedar así vacías las iglesias. Bueno, es que nosotros mismos lo estamos provocando. No podemos mantener una posición tan numantina de estar ahí puestos en las trincheras, ¿no? Afirmando cosas que se podían afirmar hace no sé cuánto tiempo, pero es que hoy en día es insostenible, etcétera, tal. Todas estas cosas las estamos oyendo continuamente, ¿no? Bueno, y la verdad es que vamos a decir una cosa, claro que la afirmación de nuestra fe en la indisolubilidad del matrimonio es contracultural. Pero primera matización que quiero hacer, también era contracultural en el tiempo de Jesucristo decir lo que él dijo. También lo era. También lo era. Es decir, que en tiempos de Jesucristo también estaba socialmente aceptado el divorcio. También a él le pitaron los oídos y tuvo que escuchar de todo por tomar la posición y por afirmar lo que él afirmó en nombre de Dios Padre. Eso es lo primero. Entonces, si al maestro le han perseguido, si a él le llovieron chuzos, ¿qué pasa? ¿Que nosotros queremos ser más simpáticos que Jesucristo? Nosotros vamos a caer en la tentación de decir, bueno, a ver qué tengo que decir para ser socialmente aceptado. Acordaros cuando Jesús predica el sermón de la Eucaristía, un sermón fuerte, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Claro, para un judío era eso de comer la carne y beber la sangre, era muy duro ese discurso, porque el mundo judío estaba lleno de prescripciones legales sobre la carne y la sangre, y bueno, empezó allí a marcharse mucha gente, ¿no? Y entonces, en ese momento, muchos se marchaban, los apóstoles veían que se quedaban solos, y fue impresionante la reacción de Jesús, ¿no?
Jesús no dijo, oye, no os marchéis, no os marchéis, que igual no me habéis entendido bien, volved, volved. No dijo eso Jesús, Jesús dijo a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? O sea, Jesús es como si él dijese, yo no puedo decir una cosa distinta de la que he dicho, porque es que no soy dueño, o sea, es mi Padre el que me revela esta palabra. Algo así puede decir también la Iglesia. La Iglesia sería totalmente falsa y traidora a Jesucristo si ahora, pues porque estamos en un tiempo concreto en que es muy contracultural hablar de la indisolubilidad del matrimonio, ahora nos callásemos, ¿no? Vamos a tener un poquito de marketing. A ver qué cosas tenemos que callarnos y qué cosas tenemos que hablar en cada momento, ¿no? Si la Iglesia hiciese eso, dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo. O sea, dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo. Entonces hay muchos católicos que pues entran en crisis en su adhesión a la Iglesia y en su amor a la Iglesia cuando ve que, claro, que a la Iglesia, pues por mantener ciertos postulados hoy en día, le caen unos chaparrones de tres pares de narices, y entonces hay personas que eso les hace entrar en crisis, ¿no? Quisieran una Iglesia que estos temas no se pronunciasen, y entonces vamos a dejar por lo menos en suspenso estos temas que son polémicos, ¿no? Lo del divorcio y tal, y esto, lo del aborto, de esas cosas no vamos a hablar, porque es que si la Iglesia hiciese esto, la verdad es que a mí me costaría mucho, ¿no? Afirmar que la Iglesia es servidora de la palabra de Cristo. Bueno, por lo tanto, ¿no? Esto, digámoslo, es muy contracultural, lo sabemos, somos conscientes, que esto de decir que el matrimonio que el divorcio es una ofensa grave, y que claro, que además que quien se divorcia y se casa con otra que está en un estado de adulterio permanente, ya sabemos que es muy fuerte decir eso, somos conscientes, pero digámoslo con confianza, ¿no? Que la verdad nos hace libres. Yo sé que puede haber personas que estos días, cuando estamos hablando del divorcio, estén sufriendo un tanto al escuchar una doctrina, a la medida en que ellos igual, bien sea en su propia vida, en sus hijos, tengan personas muy allegadas, ¿no?, que están en este estado de divorcio, y entonces, claro, pues uno sufre mucho. Sufre porque le rechina, ¿no? Y me imagino que puede existir uno, tiene la tentación de vamos a cambiar el dial hasta que se termine lo del divorcio. Cuando pase lo del divorcio ya volveremos un poco a sintonizar esto, ¿no? Entiendo que eso pueda ocurrir, ¿no?, en muchas personas. Pero es que tenemos que creer de verdad en lo que dijo Jesús, que la verdad nos hace libres, aunque escueza. Aunque mientras que nos libere, pues hay que reconocer que mortifica bastante. La verdad nos puede mortificar, nos puede escocer, ¿no? Pero nos hace libres, porque bien sabemos que una herida cuando está sanando también está molestando, ¿no? Y echamos agua oxigenada y sana, pero molesta. Y entonces, o sea, no nos escapemos, ¿no?, de esta palabra de Cristo, que es liberadora aunque nos mortifique y aunque nos haga interiormente sufrir. No nos escapemos de ello. Porque claro, es que en el fondo ocurre esto, no con esto, ocurre con todo, ¿no? Que a cada uno le aprieta el zapato por un lado, y yo me imagino pues que la parte del catecismo que más continuamos con la explicación de este punto 2384, en el que queremos un poco manifestar por qué el divorcio es contrario, es una ofensa grave a la ley natural, que ha sido la primera afirmación que hemos hecho. La segunda es esta: el divorcio atenta contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Bueno, pues un argumento más. Si el argumento anterior era el de la ley natural, porque el concepto natural del amor no es el del amor romántico, sino que es el del amor maduro, con la capacidad que tiene el hombre de comprometerse y de hacer un pacto que debe ser respetado. No es meramente un amor romántico, pues un amor erótico, como decía antes. Aquí ahora se da un argumento más de índole creyente, de índole religioso, que se añade a eso de que el divorcio atenta contra la ley natural. También dice aquí que atenta contra la alianza de salvación, la alianza que Dios hizo con nosotros. Atenta contra la alianza. Además, el matrimonio es un signo sacramental. El matrimonio sacramental es un signo de esa alianza. Eso, pues cuando hemos asistido a una boda, lo hemos escuchado mucho, ¿no? Pues esta unión de Pedro con María, pues es un signo de la unión de Cristo con su Iglesia.
Es decir, nuestra alianza es un signo de la alianza definitiva, ¿no? Es un eco en nuestra vida de lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, pues ha hecho alianza con nosotros. Dios se ha casado con la humanidad. Y vemos la historia de la salvación, y vemos cómo lo hizo en el Antiguo Testamento. Pues acordaros de aquel arco iris, que surgió tras el arca de Noé. Aquel arco iris era la imagen de la alianza que Dios hacía con la humanidad. Haría alianza con vosotros. Y acordaos de la alianza del monte Sinaí. Yo seré vuestro pueblo, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Vosotros cumplid estos mandamientos que os doy, y yo me comprometo a estar siempre con vosotros y acompañaros. O sea, hay una alianza. Y claro, la plenitud de la alianza tiene un nombre propio. La plenitud de la alianza es Jesucristo. Jesucristo es la alianza de Dios con la humanidad. El hecho de que Dios asuma la carne humana, el hecho de que Dios se encarne, eso sí que es casarse con nosotros. O sea, Dios se ha casado con la humanidad en Jesucristo. Ha asumido nuestra carne humana. Todo lo humano pasa a ser divino. Todo lo divino pasa a ser humano. Eso sí que es un matrimonio. Un matrimonio, por cierto, eterno. Porque claro, no es que Dios se haya hecho hombre durante 33 años, luego dejase aquí su condición humana como quien se quita un disfraz porque ya han terminado los carnavales y ascendiese al cielo ya sin la carne humana. No, Él se ha hecho hombre para siempre y ascendió al cielo llevando esa humanidad resucitada. Luego su matrimonio con nosotros es eterno. Entonces, bueno, pues y digamos un signo, ¿no?, de ese matrimonio de Dios con la humanidad es que Jesús se ha casado, pues no solo con ese cuerpo, entendedme bien, no solo con ese cuerpo físico que se lo dio las entrañas de la Virgen María, es que en ese cuerpo físico con el que Dios se ha unido y es una sola cosa con él para siempre, ese cuerpo físico digamos, nos representa a todos nosotros. Él se ha casado con la Iglesia. Él se ha casado con todos nosotros. Jesús en las bodas de Caná, en ese episodio del Evangelio de San Juan, ahí se significa que Jesús se ha casado con todos nosotros. Se ha casado con la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, no solo su cuerpo, no solo Dios está con su cuerpo unido, la humanidad de Jesucristo, no, es que después la Iglesia es la extensión de ese cuerpo. Bueno, y entonces aquí la pregunta del millón es, oye, ¿y qué tal le ha ido a Dios ese matrimonio? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué tal le ha ido eso de casarse con la humanidad? Porque si nosotros nos quejamos mucho de que a veces, claro, uno se casa y luego descubre que somos muy distintos y no nos entendemos y vaya diferencias tan grandes que hay entre nosotros, ¿no? Claro, y Dios, anda que no hay diferencia de naturaleza, ¿no? De casarse Dios con la humanidad, ¿no? ¿Qué tal le ha ido ese matrimonio a Dios? ¿Qué tal le ha ido ese matrimonio a Jesucristo? Eso de que Jesucristo se casase por la Iglesia. No sé si le hemos preguntado alguna vez, Señor, ¿qué tal te ha ido? Igual Él nos tiene que decir, oye, pues la verdad es que mi matrimonio ha sido y es, porque todavía continúa, está siendo, pues hombre, bastante tormentoso. Las cosas no son tan fáciles, ¿no? Yo también tengo esa sensación que tenéis vosotros, que cuando uno se casa, bueno, pero después van surgiendo dificultades, ¿no? La verdad es que esas traiciones de Pedro, pues no las esperaba, ¿no? De que me dejaron sorprendido ver cómo Pedro, aquel que yo ponía toda la confianza, me traicionaba tres veces, ¿no? Y también he sufrido mucho en este matrimonio con la Iglesia, viendo cómo a veces pues estaban ahí Pedro y Santiago y Juan discutiendo entre ellos quién sería el primero, y discutían por el camino y tenían celos y afanes de protagonismo y me hacían sufrir muchísimo, ¿no? Porque yo decía, pero os vais a dejar de tonterías ya. Y a veces incluso me querían apartar de la voluntad del Padre y me decían que la cruz no era para mí y me querían apartar del camino. Es que a veces, claro, es que casarse con vosotros es bastante complicado, ¿no? Me imagino que Jesucristo nos diría eso, nos dirá eso, que también su matrimonio con la Iglesia pues le ha costado muchos sufrimientos, ¿no? Pero me imagino, no estoy totalmente seguro, que el Señor al mismo tiempo nos dice, pero no me arrepiento de haberme casado con vosotros, no me arrepiento de mi alianza, no me arrepiento de esa alianza que la he mantenido en fidelidad y está sellada con la sangre
derramada en la cruz, ¿no? Esa es una, igual que aquel arco iris representaba la voluntad de Dios de no volver, ¿no?, a castigar la humanidad. Bueno, pues en la sangre de Cristo es como el signo del pacto, del sello, de la alianza de Dios con nosotros. Por lo tanto, como veis, este segundo argumento es un argumento de índole religiosa. Dios ha hecho alianza con nosotros y el matrimonio sacramental es un signo de la alianza con Dios. Por lo tanto, sabemos que Dios siempre será fiel. Aunque su esposa le sea infiel, Dios será fiel, porque no puede negarse a sí mismo, no puede contradecirse a sí mismo. No es un pacto en el que uno diga, si tú me eres fiel, yo también a ti te seré. Si tú no me fallas, yo no te fallaré. Que es una especie de pacto contractual, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, aunque vosotros seáis infieles, yo siempre seré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Dios no puede no ser amor, Dios no puede no ser fiel, ¿no? Es que, mira, y además no se justifica mi infidelidad por la tuya, no se justifica eso jamás, ¿no? Cosa que es muy típico, que nosotros estemos recurriendo siempre a los pecados del prójimo para justificar los nuestros, ¿no? Bueno, pues este es el sustento, digamos, el sustento teológico en el que la Iglesia se apoya para afirmar, ¿no?, o del que nace, del que brota, ¿no?, la llamada a la indisolubilidad del matrimonio. Damos un paso más. Leemos el siguiente punto 384. Después de haber dicho que el divorcio pues es una ofensa grave a la ley natural y a la alianza de la salvación que Dios estableció con nosotros, después de haber dicho que por lo tanto, ¿no?, como consecuencia no podemos reconocer pues como valedera ante Dios y ante nuestra conciencia una unión por lo civil de dos cristianos, de dos bautizados que se divorcian y se casan por lo civil, ¿no? No podemos darle ese grado de validez. Claro, se plantea una serie de cuestiones que son las siguientes. Bueno, entonces, ¿qué consejo darle a una persona que esté divorciada y que se haya casado pues por lo civil con otro cónyuge, bien sea el otro también divorciado o no sea el otro divorciado? ¿Qué consejo darle? Entonces, bueno, pues la verdad es que el primer consejo, que en este punto de referencia que habíamos hecho el 1650, es el consejo de decir, bueno, que reconozca, que puesto delante de Dios, él reconozca que vive en una contradicción con la ley de Jesucristo, con la revelación de Jesucristo. O sea, es muy importante vivir en verdad. Lo peor que puede ocurrir es que alguien no parta del reconocimiento de la verdad, o sea, que se autojustifique, ¿no? O sea, es decir, la revelación de Jesucristo deja las claras que en la historia de mi vida hay una contradicción muy clara con las palabras de Jesucristo, que rechazan el divorcio, ¿no? Entonces, bueno, veo cuál es mi vida, reconozco, ¿no?, esa contradicción, y en ese momento, pues yo pienso que el cristiano que está en esa situación tiene que ver, primero, si tiene la luz y tiene la gracia, pues para poder resolver esa situación, pues en primer lugar, la primera forma de resolver la situación sería, lógicamente, cortar con esa segunda relación que me hace vivir contradictoriamente, ¿no? Cortar con esa segunda relación. Esa sería la primera posibilidad, que lógicamente es la más, la que soluciona el problema de fondo, ¿no? Pero ocurre también que a veces esa segunda relación ha llegado a adquirir pues un grado, una carta de ciudadanía tan grande y ha creado unos vínculos afectivos tan grandes, o incluso ha llegado a tener descendencia con esa segunda relación. Entonces ha llegado a una situación en la que no se ve capaz de romper la segunda relación sin más, ¿no? Y entonces dice un cristiano, ¿y yo esto cómo lo soluciono? Porque vamos a ver, si por una parte veo que objetivamente estoy en contradicción con la palabra de Cristo en el Evangelio, pero por otra parte, claro, es que esta segunda relación ha llegado, a una carta, a una situación en la que yo no veo posible el sin más ahora romper esta segunda relación, porque subjetivamente, aunque objetivamente hablando aquí no haya matrimonio, ¿no?, pero subjetivamente hablando,
Hombre, pues esto ha adquirido una carta de ciudadanía muy grande y no me veo yo capaz de. Bueno, pues en este segundo caso, lo que nos dice la Iglesia es que debemos de actuar, pues, asumiendo humildemente esa contradicción y buscando humildemente a Dios en medio de esa contradicción, pero no cayendo en la tentación de decir, no, porque en el fondo lo que tiene que cambiar es Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Que dijeron una cosa que ya está trasnochada. No caigamos en esa tentación. Asume tu contradicción, asúmela, sé humilde y Dios te bendecirá. Yo pienso que Dios bendice a los humildes, a los que buscan limpiamente la verdad, aunque no se vean capaces de cumplir, ¿no?, en este momento pues plenamente la ley de Dios, pero están abiertos a ver qué pasos pueden ir dando para adecuarse a esa voluntad de Dios que quieren vivir plenamente. Entonces un primer consejo es el de decir, mira, busca a Dios, ora intensamente, y sin embargo, mira, no te acerques a comulgar, vete a la Santa Misa, acude a la Santa Misa, pero no te acerques a comulgar. ¿Por qué? Porque esa comunión no sería, o sea, habría algo de falso en ella, algo de falso en ella, porque tu situación, digamos, de que estás viviendo con una mujer en un matrimonio por lo civil, cuando tienes otra, y además de momento no se ha demostrado que aquella mujer primera haya dejado de ser tu mujer, sino que ese matrimonio sigue siendo válido, ¿no?, ante los ojos de la Iglesia y por lo tanto también ante tus hermanos que te rodean, reconoce esa contradicción y no te acerques a comulgar. Porque en el fondo esa comunión no es expresión de una unión en comunión con la alianza que realizaste en tu matrimonio canónico, que fue sacramento ante Dios. Hay algo de mentira, ¿no? Es como si, por ejemplo, pues un católico o un protestante, o un católico va a una ceremonia de una iglesia protestante y comulga en ella. No hace mal, no debe de comulgar en esa ceremonia protestante, porque no es verdad que estemos en plena comunión todavía, por desgracia, con la iglesia protestante. Estamos en camino, pero no estamos en plena comunión. Luego no es verdad, no debes de comulgar en esa ceremonia protestante, hasta que no llegue a ser verdad, que llegue a haber una plena unión entre los protestantes y los católicos, y entonces esa comunión será plena, ¿no? Bueno, pues me sirvo de este ejemplo. Y perdón, porque ya sé que este es un ejemplo imperfecto, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que la comunión, el recibir el sacramento de la Eucaristía, tiene que hacerse cuando hay una verdadera comunión en la alianza. Y en un divorciado no la hay, porque objetivamente ha habido una ruptura de la alianza primera. Luego, yo creo que es muy importante el asumir esa contradicción y vivir la humildad. O sea, vivir la humildad de no comulgar. También fijaros bien, hay una espiritualidad muy importante en un divorciado que busca a Dios, es consciente de su contradicción, busca a Dios y dice, yo voy a vivir también una espiritualidad en el no acercarme a comulgar, mientras que esto no esté solucionado. Esta contradicción con la ley de Dios no esté solucionada. Y hay una espiritualidad de la humildad de no comulgar. Y estoy seguro que Dios le va a bendecir mucho más a esa persona. Le va a bendecir en ese no comulgar, que no si comulgase. Vamos, es que no me cabe la menor duda. Se le va a bendecir mucho más en ese no comulgar. Es la espiritualidad de la humildad, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, que alguien se divorcia y abandona a su mujer y se casa con otra y vive una situación contradictoria. Imaginaros que es, pues eso, ¿no?, pues que es un profesor de religión. Y entonces la Iglesia le dice, oye, no es prudente que tú sigas dando clases de religión, porque, en fin, porque un profesor de religión no solo tiene que enseñar una teoría, tiene que también que tener una vida coherente con eso que está enseñando. No será prudente que tú a los alumnos, a los chicos, les hables de la alianza de Dios con Israel y con nosotros y con la Iglesia, al mismo tiempo que en tu vida es público y es notorio y es conocido por todo el mundo, pues que abandonaste a tu mujer. Y el que uno asuma eso humildemente, y tenga una espiritualidad de humildad en asumir la contradicción interna y al mismo tiempo seguir en camino a Dios y rezar y orar y asistir a la Eucaristía, aunque no comulgue, ese es un camino de humildad que Dios bendiga. Buenos días. Buenos días, adelante. Le felicito por su programa, monseñor.
Y bueno, pues quiero dar mi testimonio, como ha estado hablando usted, que Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros y bueno, pues el nuestro debe de ser así. Y el testimonio mío es pues que llevo 44 años casada y lo veo muy bien lo que ha dicho usted, que debemos de seguir con ese pacto, y que el matrimonio no es solo el erotismo, eso es para sacar dinero y propaganda. Los hijos deben de ser fruto de un amor verdadero, y después pues en la vida hay de todo, se acaba eso, pero ahí quedan los hijos, hay flores y espinas. Yo tuve 4, uno se me murió, pero el matrimonio estamos, gracias a Dios, muy unidos, apoyándonos el uno al otro, y bueno, pues creo que esto es lo más grande que pueda haber, que el amor permanezca siempre, aunque cambie, por lo que ha dicho usted, que no es un amor de siempre, sino que es un amor el que tenemos ahora, por ejemplo, de comprensión y de apoyarnos. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. Le doy a usted la enhorabuena y ya me corto. Bueno, pues a ver, yo creo que la enhorabuena, pues también hay que darla pues a usted y a todos los que de alguna manera luchan por vivir este ideal, con más cruces, con menos cruces, que yo pienso que una cosa que te impresiona es, yo no conozco una casa en la que yo no he tocado la aldaba o he tocado el timbre en la que entres y no veas cruces. O sea, este ideal tiene lugar siempre en medio de cruces, ¿no? ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de la sociedad si este ideal no fuese mayoritariamente vivido? Porque vamos a decir que es mayoritariamente vivido, ¿no? Si no fuese porque mayoritariamente se ha vivido esta estabilidad en la unión a pesar de las cruces, sería un desastre. O sea, la sociedad estaría bueno, pues todavía con mucho mayor desequilibrios de los que está manifestando ahora, ¿no? Bueno, pues por lo tanto yo creo que demos gloria a Dios porque muchos de nosotros podemos decir que hemos nacido y hemos crecido en un contexto de fidelidades, a pesar de las cruces, a pesar de los problemas, ¿no? Y eso nos ha configurado en nuestra vida, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Bueno, quiero contarlo muy rápidamente. Sí. Mi pregunta es sobre los hijos. Yo soy hija de padres separados y estoy divorciada también. Mi marido se marchó de casa hace 6 años y lo que más sufro es el dolor de los hijos. Yo como hija y el de mis hijos ahora, bueno, yo como esposa y como madre también, por supuesto. Entonces yo encontré la iglesia, conocí al Señor, pues justo a raíz de que mi marido se marchara de casa. Y bueno, él se ha vuelto a casar, tiene otro hijo. Yo ahora mismo pues estoy en manos de la iglesia porque necesito saber la verdad. Busco la verdad, quiero saber si aquel matrimonio fue real o no fue real. Tengo muchas dudas y bueno, pues hay personas que dentro de la iglesia me han asesorado, me han ayudado, me han guiado por este camino. El Señor el primero lo ha puesto en mi corazón, pero también hay personas que me dicen que por qué hago esto, que por lo menos al fin y al cabo mis hijos quedarán como, o sea, si no hay nulidad, pues mis hijos serán los hijos legítimos y yo seré la esposa legítima, y que si yo a mi marido le pongo en bandeja una nulidad, él se podrá volver a casar por la iglesia y que al final seremos nosotros los que quedemos en una posición menos ventajosa. Entonces yo querría preguntarle cómo se explica, o sea, cómo ve usted esto, cómo se explica esto a los hijos, y también hacer una llamada al que no se habla del impacto que tiene esto en los hijos. Los hijos son las víctimas y los que más sufren. Todos los niños necesitan un padre y una madre. Y bueno, pues esta es mi pregunta, padre. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted. La verdad es que nos conmueve su testimonio y precisamente mañana el punto que nos toca habla explícitamente de este tema, ¿no? Del impacto que tiene en los hijos el tema del divorcio. Y la verdad es que usted pues es un testimonio vivo de ello, ¿no? Por ser hija, ¿no?, de padres separados y por haber padecido también
pues el abandono de su marido y haberlo padecido en su propia carne, ¿no? Y decir, y ahora mis hijos vuelven a tener que vivir el sufrimiento que yo he tenido de no poder tener unos padres unidos, ¿no? Su testimonio es un testimonio vivo, ¿no? de esta verdad que queremos expresar. Ahora, a mí lo que me impacta más que todo eso es cómo en la providencia de Dios se ha servido, ¿no? Hasta de un mal, del abandono de su marido y de la ruptura de su marido para que usted se encuentre con el Señor. Es impresionante, ¿no? Es decir, es como si el Señor le hubiese dicho, no te olvides de que yo soy esposo tuyo en el fondo, que detrás de tu marido estoy yo. Y si él te falla, yo no te fallo. O sea, el Señor le ha salido a su encuentro recordándole que su esponsalidad, ¿no? Esa esponsalidad que tenía con su marido no era más que una imagen de esta esponsalidad última. Y ha salido al encuentro. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo Él nos quiere llenar el corazón e intentar sanarlo de todas las heridas afectivas que vamos recibiendo en esta vida. Con respecto a la consulta que hace, ¿no? De que, claro, es que a unos le dicen, claro, pues estás tú metida en una especie de investigación de si mi matrimonio fue verdadero. Pero claro, si lo declaran nulo, entonces mis hijos van a ser ilegítimos. ¿Qué ilegítimos ni qué ilegítimos? ¿Sabe? Yo eso lo desprezaría totalmente, porque nosotros queremos vivir en verdad. La verdad nos hace libres, no un paripé delante de nadie. No que yo sea considerado como, ¿no? La palabra legítimo e ilegítimo es una palabra que en el fondo está configurada por la percepción